Bienvenidos, vamos a comenzar ahora con nuestra clase de hoy y como siempre vamos a recordar el canal de ayuno de Lul de Cita Divina blogspot.com. Estamos en el mes de Lul para los que están viendo recientemente y por eso estoy poniendo este, este, este enlace para los que quieren seguir el ayuno de Lul. Quiero recordarles que nuestras clases han venido a lo largo el mes de Lul, del shofar, de oír la voz, y hoy vamos a ver la parte de... Hoy vamos a ver la parte del agua, del bautizo, del tevilá. Va a ser una clase muy especial. Entonces, les animo a que la disfruten y solo voy a arreglar algo aquí que tuve muy bien, tuve un pequeño... No entiendo qué... Aunque ya entendí qué pasó. Muy bien. Problemas técnicos que ya resolví. Muy bien, vamos a empezar con eso y les quiero recordar que todos estos videos tienen que ver con... Está apuntando, yo lo que estoy haciendo es apuntando hacia llegar a la fiesta de trompetas y expiación, que son las que me interesa. Ese es mi enfoque. Todos estos videos que he estado haciendo últimamente están enfocados en eso, pero también el mes de Lul, como es el mes de Lul, entonces en el mes de Lul mi interés es que vayamos nosotros sincronizando, afinando nuestro corazón para llegar a esas fechas tan especiales. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial que nos va a llevar precisamente a ese momento, ¿verdad? El tema es Tevilá, ¿verdad? El bautismo, le conocemos como bautismo de este lado del planeta, ¿verdad? Y es un tema que me gustaría que lo viéramos porque desde un punto de vista a lo largo de las escrituras, no tanto obedeciendo a el concepto que ya tenemos nosotros en nuestra mente, porque nosotros tenemos ya un concepto en nuestra mente establecido de lo que es Tevilá y realmente no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que vayamos a las escrituras y veamos el concepto desde este punto de vista. Aquí tengo la cara de Ricardo, la voy a hacer a un ladito para que no... Muy bien. Entonces, Tevilá es básicamente sumergirse en el agua, eso quiere decir, y es sumergirse en una fuente natural, ¿verdad? Aquí yo estoy debajo de agua y básicamente es de eso es lo que voy a hablar, el hecho de sumergirnos. Quiero decir que nuestro cuerpo necesita mantenimiento, así como comer, necesitamos dormir, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos hacer nuestras necesidades, limpiarnos, etcétera. O sea, son cosas que tal vez nosotros no las tenemos en nuestra lista de cosas que hacer todos los días, pero lo hacemos, ¿verdad? Entonces, si no hiciéramos una de estas cosas, tendríamos que parar.
Si alguna de esas cosas falla de hacer, tendríamos que parar en el hospital o en algún lado. Esas son nuestras necesidades del cuerpo. Pero yo quiero llamar la atención a algo que tampoco no tomamos mucha atención en hacerla. Así como nuestro cuerpo tiene las necesidades de hacer todo ese listado de cosas, y habría muchas más, también nuestro espíritu tiene necesidad de mantenimiento. Y eso es algo que posiblemente nosotros le ponemos mucha atención, pero las fiestas se encargan de que nosotros vayamos y hagamos esas cuestiones. Por ejemplo, nuestro espíritu tiene necesidad de que nosotros nos sumerjamos, así como yo estoy aquí en el agua, sumergido, ¿verdad? Nuestro espíritu tiene necesidad que ir a eso, ¿verdad? Son cosas que quiero ir tomando, dándoles a ustedes, hacerles ver la necesidad de ir al agua, a hacer un tevilá, un bautismo, meternos al agua, una inmersión, pero con sentido, ¿verdad? También tenemos necesidad de orar, de orar, de meditar, de ayunar, de cantar en el espíritu. Son necesidades de nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está vivo, está conectado con Dios, necesitamos hacer este tipo de actividad. También necesitamos practicar la pureza en contraposición de la impureza. En este término que acabo de decir ahorita, parte de practicar la pureza es sumergirnos en agua, porque ese es un rito, es un rito que Dios estableció para que nosotros lo hiciéramos. Y ese es el punto principal del cual yo quiero llegar hoy. Estas son actividades que deben ser recurrentes, normales para nuestro cuerpo y espíritu, y están prescritas en la Biblia, y particularmente las últimas, las de nuestro espíritu, están prescritas por una razón muy especial, para que logremos acercarnos a la presencia de Dios. O sea, son cosas que son prerequisitos, y vamos a ver a lo largo de las escrituras acerca de esto. Muy bien, nuestro espíritu necesita cuidado y mantenimiento, ya lo dije, para acercarnos al Creador a través de sus instrucciones. Ahora, ¿por qué tenemos que tomar estos cuidados? Y básicamente tenemos que tomar estos cuidados porque Dios nos pide que seamos santos como Él es santo. Estas actividades nos apartan, nos separan del resto del mundo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la Biblia y empezamos a ver estas actividades, eso es básicamente lo que hace. Cuando nosotros vamos a practicar una fiesta, es básicamente eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nos santifiquemos, que seamos santos, porque Él es santo. Muy bien. Yo quiero hacer una analogía de esto que les voy a enseñar. A mí me gustan los aviones. Ustedes, los que me conocen, saben que a mí me gustan, y yo quiero hacer una analogía de eso, principalmente. Esta es la cabina de un 737. Posiblemente Lula se vaya a subir en un avión de estos hoy. Y esta es la cabina. Quiero que sepan que en la cabina, aquí en la pantalla principal, está el rumbo del avión, ¿verdad? Vamos a hablar de esta parte de aquí arriba, que es los radios, ¿verdad?
Y vamos a ver qué importante son estas cosas, ¿verdad? Eh, la cabina es de un 737, está con una altitud de crucero de 33,000 pies de altura actualmente y está siendo dirigida, ¿verdad? Este es el radio, ¿verdad? Esta es la parte de aquí de encima, la acerqué para que la viéramos y vamos a hacer otro acercamiento también del radio, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? Actualmente el avión está siendo dirigido a un bord de 117.90. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? 117.90 quiere decir que el avión va en piloto automático y delante del avión, así hacia adelante, mucha distancia adelante, hay una antena que está tirando una señal en esa frecuencia, 117.90, ¿verdad? Entonces el avión va volando en esa dirección y abajo en la 110.00 es la siguiente antena que va a seguir, o sea, va por una antena el avión, va buscando, o sea, adelante tiene esa antena, ¿verdad? Y el avión va hacia esa antena. Pero cuando ya pasa la antena, volando esa antena, va a buscar otra dirección que le va a dar otra antena más adelante. Y eso lo que va a hacer es que el avión, digamos, ahorita va volando en cierto movimiento. Cuando ya venga y diga voy a cambiar, voy a apretar un botón aquí, ¿verdad? Y el avión va a cambiar de rumbo, ¿verdad? El avión va a cambiar de rumbo y se va a dirigir a la siguiente antena. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esa es una forma en cómo los aviones, se conducen en el aire. Y voy a regresar aquí y quiero decirles que lo que les acabo de explicar no califica a nadie para que se vaya a meter. Lula no se va a poder meter, por ejemplo, en el avión, en la cabina del avión, y va a poder saber qué hacer. Simplemente yo expliqué algo que no es suficiente para que alguien vuele el avión, ¿verdad? Nadie se puede ir a meter al avión para ir a volar ese avión con lo que yo acabo de explicar. O sea, hay que encender los motores, hay que hacer un checklist de todo eso, hay que ponerle combustible, hay que ver hacia dónde va, calcular todo el peso que lleva el avión, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que hacer antes de subirse al avión. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el tema de hoy? Tiene que ver mucho, porque el bautismo es una actividad que nosotros hacemos de muchas otras actividades que ya tuvimos que haber hecho antes. O sea, llegar a meternos al agua es porque ya entendemos un montón de cosas, ya le pusimos gasolina al avión, ya vimos cuántas personas cuántas almas van en el avión, ya vimos qué peso tiene, cuánto combustible tiene, ya encendimos el avión, ya hicimos el checklist, ya taxiamos, ya pedimos permiso para despegar, ya despegamos, ya vamos volando, ya pusimos el avión en altitud de crucero, ya pusimos el piloto automático, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente tenemos que hacer algo. Tocar ese botoncito que nos va a hacer cambiar nuestro rumbo. Y ese botoncito que va a hacer cambiar nuestro rumbo es similar a hacer una inmersión. ¿Ya? O sea, cualquiera se puede meter debajo de agua, pues.
Pero antes de meterse, tenemos que haber considerado un montón de cosas. Y eso, a ese punto es donde yo me quiero centrar hoy. Entonces, vamos a ver, así volando rápido como en el avión, qué fue lo que pasó con Israel, ¿verdad? Exactamente, vamos a recordar aceleradamente lo que sucedió con Israel cuando salieron de Egipto hasta llegar al frente de Horeb. Entonces, bien, aquí tenemos una foto de qué pasó con Israel. Están todos saliendo de Egipto, van felices. Vamos felices. Dios nos sacó, nos está llevando y fuera de Egipto nos está dando libertad, y ahí está Moisés sacando a todo Israel de Egipto, ¿verdad? Ya van en el camino, ya van hacia el desierto, y de repente se dan cuenta que Faraón viene atrás con todo su ejército. Llegan a la playa, ¿verdad? Llegan a la playa de Nuweiba, ¿verdad? Que es la que estuvimos viendo muchos videos atrás. Y en esa playa, Israel se junta y Faraón está aquí arriba. Faraón está ahí listo para atacar, pero no puede pasar porque hay un cañón y hay una columna de fuego y no puede atravesar. Y la gente está muriéndose, sufriendo, y decir, ¿qué me va a pasar? Nos van a matar, aquí hasta aquí llegamos, ¿por qué Moisés nos trajiste aquí a morir a la playa? ¿Verdad? Ese tipo de cosas, hay mucha angustia, y porque el mar está detrás de ellos o enfrente de ellos, y Faraón está detrás y no saben qué hacer. ¿Qué hacen? Viene Moisés y dice, no se preocupen, vamos a hacer nuestro primer bautismo. Nos vamos a meter, ¿verdad?, al agua. Y ese es precisamente, Moisés abre el mar rojo y el pueblo se va y se mete en su primer bautismo, en su primer tevilá, ¿verdad? Aquí está comenzando su ruta. Con gran agonía se meten al agua, muy asustados, no saben qué está pasando. Milagrosamente el agua se abrió y van en ruta hacia el otro lado. Cuando ya están del otro lado, todos salen y viene Faraón siguiéndolos detrás, y Moisés cierra las aguas, y todo el ejército de Faraón perecen, ¿verdad? Entonces, y aquí está nuestra ruta. Salieron de Egipto, pasaron el Mar Rojo y tardaron 50 días hasta llegar al monte del Sinaí. Ahí Dios se aparece y les da las instrucciones que tienen que seguir. Moisés sube a estar con Dios por 40 días, y en ese momento el pueblo, después de 40 días, se asustan y hacen un becerro de oro, cosa que Dios no quería que hicieran eso, ¿verdad? Entonces Moisés baja, él rompe ¿se acuerdan? Él rompe las tablas. Estoy como volando rápido contando la historia, porque todo esto en las personas, en todo Israel está pasando, en sus corazones está pasando agonía, aflicción, los atacó Amalek, etcétera, etcétera. Es un sube y baja, y en sus corazones hay mucho ataque. Después de que Moisés va y los pone en orden, Dios les da instrucciones a Moisés de que comiencen a hacer el tabernáculo para empezar a poner orden. Hacen el tabernáculo y llegó el momento de inaugurar el tabernáculo. Finalmente vino el momento de inaugurar el tabernáculo. Dios hizo todo, puso orden, Moisés, y todo se arregló, todos se formaron alrededor del tabernáculo, y de repente baja la gloria de Dios al tabernáculo y empieza la inauguración, que dura 8 días.
hay mucha euforia, hay mucha alegría, hay mucho de todo está pasando en Israel, a toda la gente. Pero imagínense las subes y bajas que tuvieron, que los atacaron, que Faraón los atacó, todo eso fue marcando sus corazones con cosas que nunca van a olvidar. Se abrió el mar Rojo. Ha sido una experiencia tremenda la que ellos vivieron. Toda esta experiencia se fue quedando grabada, pero vino la inauguración del tabernáculo y aquí comienza a pasar algo, una serie de cosas que Dios comienza a demandar del pueblo, y hacen sacrificios por cada una de las tribus, etcétera, pero pasa algo. En el 8º día viene el sacerdote Eleazar y sus 2 hijos Nadab y Abiú, y vienen Nadab y Abiú, ellos hacen algo que no debieron haber hecho. Ellos llevan un fuego extraño a Dios como una forma de agradar a Dios. Sí, pero eso a Dios no le gustó. ¿Por qué? Porque hicieron, y esta es la parte que nosotros no podemos olvidar, hicieron lo que Dios no había ordenado. Y ellos murieron. Tenían muy lindas intenciones de llegar y cantarle a Dios, bendecir a Dios por todo lo que ellos han pasado. Y con mucha alegría, ellos vinieron de su propio corazón, y no son intenciones malas, pero de su propio corazón le dieron algo a Dios que Dios no había ordenado. Entonces murieron, y eso fue un trauma tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué he contado esta historia? Porque precisamente el bautismo, la tevilá, o la inmersión, es un rito de santidad. Esa es la parte que yo quiero enfatizar y poner en nuestro corazón. La inmersión en el agua es un rito de santidad que Dios demanda de nosotros para que lo hagamos constantemente, que lo hagamos siempre. Algo para que nosotros tengamos para limpiarnos antes de llegar a su presencia. O sea, no es algo pasajero y posible, y por eso he contado esta historia, porque es como un botón, como el botón del avión, es un botón que aparentemente lo toco y cambio de rumbo, pero pareciera ser insignificante el hecho de meterse al agua. Pareciera ser insignificante. Es como que el piloto dijo, bueno, ya necesito la siguiente frecuencia para que el avión tome su ruta correcta. Aprieta el botón y el avión empieza a tomar su rumbo. Cruza y se va hacia donde tiene que ir. Y así el bautizo o el bautismo o la tevilá es similar a eso. Es una expresión donde yo vengo a hacer algo que tengo que hacer y cambiar mi destino, cambiar mi ruta. Y de eso se trata la inmersión. Nadab, Abiú y Abiú nos dieron una gran lección, pero enorme lección.
A Dios no le tengo que dar algo que sale de mí, no le tengo que dar algo de mi propia receta para servirle a Él. Yo le tengo que servir con la santidad que Él me requiere a mí tener para poder yo acercarme a Él. Y de eso se trata, de eso es que se trata de eso se trata esta clase. No es algo que yo quiero hacer, ay sí, qué rico, me voy a meter al agua, sino es ir precisamente, considerar qué destino tengo, cómo estoy con Dios y decir, ya viene Él, yo tengo que ponerme a cuentas con Él porque Él viene pronto. Su presencia va a bajar, en el caso de ellos, bajó la presencia al tabernáculo y ellos necesitaban acercarse a Él, pero ellos se acercaron con lo que ellos querían y eso es lo que Dios demanda que no hagamos. Lo que Dios demanda de nosotros es que hagamos justicia, que es hacer la Torah, que sigamos sus instrucciones. Misericordia y que seamos humildes ante Él. Dios demanda eso de nosotros, a que sigamos sus instrucciones tal y como Él las puso. Meternos al agua es precisamente eso. Entonces, y esa es la lección de Nadab y Abiú. En Levítico 10:11 dice, 1, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él no les había ordenado. La tragedia surgió en el 8º día, en el día más importante del tabernáculo. ¿Por qué pasó la tragedia? Porque las personas decidieron hacer nuevamente su becerro de oro. Lo digo así. Y es que ellos decidieron hacer lo que ellos quisieron. Y esa es la parte que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Vamos a hacer con Dios lo que nosotros queremos? ¿Lo que nuestro corazón se deleita hacer para Dios? ¿O vamos a hacer con Dios lo que Él quiere que nosotros hagamos? Lo que Él quiere que hagamos con Él, con sus instrucciones. Esa es la parte importante. Y no cometer el error de Nadab y Abiú. Ofrecer nuestro fuego a Dios. Cuando el fuego que baja es el fuego de Él. Y somos nosotros los que tenemos que recibir su fuego haciendo sus instrucciones. Entonces, todo iba bien en la inauguración del tabernáculo hasta que pasó esta tragedia. Entonces, viene Dios y dice, momentito, pausa, paremos esto. Todo esto de que Dios estaba, la gloria de Él bajó y se puso en el tabernáculo y se comenzó a manifestar Él. Todo esto es lo que Dios puso en pausa. Y dijo, momento, tenemos que hablar de santidad. Entonces, Dios abruptamente paró todo esto y comienza a instruir. Y empieza a hablar de santidad. Parte de todo este mensaje de la santidad es sumergirse en agua. Ahora,
¿Por qué surge esta situación de la santidad? Porque Él quiere que seamos santos. Y aquí se introduce un concepto. En castellano, en nuestras Biblias, en español, se habla de la pureza y la impureza. En nuestro medio, en las personas que han enseñado la Biblia a nosotros, no es un punto de importancia. Y precisamente Dios pone pausa porque sí es importante que nosotros consideremos nuestra santidad, la pureza y la impureza. Porque si no entramos en la pureza, no veremos a Dios. Punto. ¿Es importante la santidad? Es totalmente importante. Por eso puso pausa a Dios y comenzó desde el capítulo 11 al capítulo 15 del libro de Levítico. Comienza a hablar de este tema. El tema de la impureza. Cómo una persona se vuelve impura. Y empieza Dios a dar una cátedra de lo que es la impureza por medio de Moisés. Y empieza hablando, aquí empieza una lista de cosas acerca de los animales que no pueden comer, los animales que Dios permite y los animales que producen que uno se vuelva impuro, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer para que ese efecto se revierta, ¿verdad? También habla de cuando una persona se vuelve impura por hablar mal a otra persona, o cuando una casa se vuelve impura, y las razones por las que se vuelve impura. Yo no voy a entrar en esos detalles y no voy a estar hablando eso, porque no es el tema, ¿verdad? Otro aspecto de cómo uno se vuelve en ese estado de impureza son las emisiones que hace el cuerpo en los hombres y en las mujeres. Y cómo el hombre y la mujer, la Biblia describe cómo uno puede regresar al estado de pureza y de impureza, de impureza a pureza. Todo esto se hace y se habla, ¿verdad? Y aquí en todas estas situaciones es muy interesante porque se deja ver, Dios pone la importancia, nos pone el ejemplo de Nadab y Abiú, de cómo nosotros tenemos que llegar en un estado de pureza delante de Él. Y ellos se metieron en un estado de impureza al desobedecer a Dios y al querer hacer algo que ellos tenían en su corazón hacer, que no se veía mal. No se veía mal. Pero Dios no lo ordenó. Ese es todo el punto. Dios no lo ordenó. Hay muchas otras razones para hacer esa inmersión de santidad. Por ejemplo, también cuando alguien se va a casar, por ejemplo, se va a casar y va a cambiar su estado. Entonces su estatus va a pasar de una casa a la otra casa. Su cabeza ya no va a ser el papá, sino su cabeza va a ser la otra persona. Entonces la persona tiene que pasar a ese estado de pureza. Perdón por mi perro que está ladrando. Alguien se acercó a la puerta y está ladrando. Bueno, básicamente todo esto tiene que ver con como una especie de hacer un resetear nuestra vida. Momento, paremos. ¿Qué es lo que Dios hizo? Paró toda la operación del tabernáculo para dar un mensaje de santidad. Y todos estos temas que yo he estado hablando se resuelven, o parte de resolverlos es lavándonos, es metiéndonos debajo del agua
lavar nuestras ropas, salir del agua. Pero no es esa acción la que hace que nos volvamos santos, sino la acción que nos hace santos es que regresemos a su palabra, que veamos qué es lo que nos separa de Él, qué acciones hicimos que nos separan de Él, o qué pasó en nosotros que nos separan de Él, y en algunas de ellas no necesariamente es pecado. Por ejemplo, la emisión de la sangre en el caso de la menstruación, o de flujo de semen en el caso del hombre. Eso no es pecado, pero sí es algo que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que nuestro cuerpo normalmente está generando vida. En este caso específico, el semen del hombre, cuando eyacula, lo que está buscando es generar vida, y la mujer cuando hay flujo de sangre por su periodo, lo que está también haciendo es tratando de que suceda eso. Pero cuando no hay esa unión de óvulo con el semen, entonces lo que se produce es, en vez de producir vida, lo que se produce es muerte. Y esa es la parte que nos separa de Dios. Es tan pequeña la situación que nosotros tenemos que ponerle atención. Dios quiere que sí le pongamos atención a todas estas cosas. Muy bien. Entonces, son 5 capítulos, son desde el 11 hasta el 15, son 4 capítulos donde Dios se toma la molestia de escribir 4 capítulos de la Biblia para que nosotros consideremos entrar en santidad. Y van a ver que es precisamente lo que Dios quiere. Ahora, después, en el capítulo 16 de Levítico, después de habernos hablado 4 capítulos de cómo entrar en santidad, en el capítulo 16:1 dice: el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Retoma el tema de nuevo en el capítulo 16, después de habernos dado una lección que no tenemos que olvidar. Después de habernos dado esa lección, Él retoma el tema de Nadab y Abiú. Y dice: después de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cuando se acercaron a la presencia del Señor, murieron. Ese es el tema. Él viene y ellos no pudieron, murieron porque hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. Lo que hicieron, Dios no ordenó. ¿Son ellos sacerdotes? Sí. Como sacerdote quiere decir, son apartados para Dios, son palas santas como cualquier otro instrumento del sacerdote del tabernáculo. Todo lo que pasó en el tabernáculo se santificó con la sangre de un cordero que sacrificaron, y esa sangre se puso en todos los instrumentos, en la mesa de panes de proposición, en el lavacro, en el altar de sacrificios, en la menorá, en el altar de incienso adentro, y en el arca, en las palas, en las palas para sacar, en las vasijas, todo se apartó, porque todo es de Él, incluyendo a los sacerdotes. Y eso quiere decir que los sacerdotes van a someterse totalmente a la santidad
que Dios está requiriendo para su templo, para su tabernáculo. Y estos dos hijos de Aarón, estos dos sacerdotes, aprendieron la lección de una forma que no la debieron de haber aprendido, haciendo lo que ellos querían. Y ese es el punto. El punto de la santidad es, vamos a hacer lo que nosotros queremos y decidimos que es santo. O vamos a hacer lo que Dios decide lo que es santo y cómo debemos de pasar de un estado al otro. ¿Verdad? Entonces, ese es el asunto. El agua lo que hace es una manifestación. O sea, se pasaron por agua las cosas y se pasaron por sangre. Se lavó y se tocó con sangre. Los sacerdotes, aún Nadab y Abiú, antes de entrar a ministrar a Dios en el tabernáculo, pasaron por agua y pasaron por sangre. Ahora, aquí está la situación. Dios quiere que nosotros seamos un reino de creyentes, de observadores, de aficionados a la Biblia, de aficionados al tabernáculo, o quiere que nosotros seamos un pueblo suyo, santo, de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Y esa es su voluntad, de que nosotros seamos su pueblo, de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Está en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. En el capítulo 16 ya dije que el versículo 2 dice, dijo Jehová a Moisés, di a tu hermano Aarón que no todo el tiempo entre al lugar santo, detrás del velo, delante del propiciatorio que está en el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. O sea que tiene que haber una santificación. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino, estará sobre sus carnes y se ceñirá su cinturón de lino y se cubrirá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Y aquí está la parte del agua. Tomará la congregación de los hijos de Israel los dos machos cabríos para ofrendar, para la ofrenda por el pecado y el carnero para el holocausto. Pero miren qué interesante esto. Aquí está reiniciando el proceso que se detuvo porque Dios en 4 capítulos empieza a describir por qué tenemos que entrar en la santidad. ¿Por qué tenemos que sumergirnos debajo de agua? ¿Por qué tenemos que bautizarnos? ¿Por qué tenemos que limpiarnos? ¿Cuántas veces se tiene que limpiar el sacerdote? Lavar sus vestiduras. Todas las que sean necesarias antes de entrar en su presencia. Todas. Pero es interesante porque si quitamos esos 4 capítulos de ahí y seguimos la historia, supongamos que Nadab y Abiú hubieran hecho lo correcto delante de Dios, entonces viene esta parte donde le está diciendo, ok, ahora ya llegó el tiempo de entrar a mi presencia. Y lo tiene que hacer así, empiezan las instrucciones de cómo entrar a su presencia. Pero qué interesante que en el mes de Elul es cuando nosotros todos los vamos al agua. ¿Por qué vamos al agua? ¿Por qué vamos a hacer este proceso de santidad? ¿Por qué vamos a lavar nuestras vestiduras? ¿Por qué nos metemos al agua? Porque viene el tiempo de la expiación, del día de expiación. O sea, precisamente cuando entré
Cuando comencé este video dije, he estado hablando todo esto porque yo tengo en la mente, en mi mente está enfocada en el día de las trompetas y el día de la expiación. Y ese es el enfoque de Dios. Que cuando entremos a su presencia, entremos en pureza, listos para soportarlo a Él, para soportar su santidad y ser santos como nosotros somos santos. Nosotros ser santos como Él es santo, apartados como Él se apartó. Ese es el punto. Eso quiere decir entrar en el agua. Entonces, nuevamente, meterse en el agua es como estar a 33,000 pies de altura y simplemente tocar un punto. Salí. No. Tuvimos que haber despegado, tuvimos que habernos asegurado de que todos tenían el cinturón abrochado, tuvimos que ver que el avión tenía gasolina suficiente para llegar a su destino, tuvimos que hacer un checklist antes de que todo estuviera bien, antes de despegar, antes de salir del gate, y etcétera. Tuvimos que ver N cosas antes de meternos debajo de agua y ver que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa nuestra pureza. Punto. No solo de, ay, sí, ya vino el al agua pato. Salí, perfecto, estoy listo para el siguiente paso. Sí, hay que un momentito. No cometamos el mismo error de Nadab y Abiú, creyendo que sí y no. ¿Verdad? Y básicamente eso es la situación. Ahora veamos qué hizo Yeshua. Estamos en el mismo tiempo. Yeshua en Lucas 4 inicia el mes de Elul. Y vamos a leer, si tienen ahí la Biblia, Lucas 4. Dice, Lucas 4:1, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, ya estaba lleno, pues, pero muy interesante, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre. O sea, él entró en ayuno. Esto fue el primero de Elul. Este caballero, Juan el Bautista, el primero de Elul, salía al Jordán precisamente a recibir a la gente que iban a entrar al agua. ¿Para qué iban a entrar al agua? Porque ya venían los días en que se iba a celebrar la venida del Señor. La presencia de Dios iba a venir. Y todos necesitan entrar al agua para pasar del estado de impureza al estado de pureza, por supuesto habiendo hecho la tarea que Nadab y Abiú no hicieron, que es hacerlo tal y como Dios lo diseñó. Veamos en el versículo 18 de Lucas 4, ya había pasado la tentación y todo eso, me voy a saltar esa parte de que Satanás tentó a Yeshua, ¿verdad? Que imagínense si tentó a Yeshua durante el mes de Elul, ¿cómo no nos tentaría Satanás a nosotros? Y él sale de su periodo y llega a Galilea y llega a la sinagoga y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para proclamar el año favorable de Jehová. Él estaba en la sinagoga leyendo la Torá. Él estaba ahí leyendo la Torá en la sinagoga, abriendo el libro, abriendo los rollos con la gente enfrente y estaba leyendo.
Y él estaba diciendo estas cosas. Y dice, cerrando el libro, dijo, hoy se han cumplido estas cosas. Y comenzó a decirles, la escritura se cumplió delante de ustedes. Ellos se molestaron y ¿qué hicieron? Lo querían agarrar, él se les escapó porque lo iban a despeñar. Y precisamente, el primero de los 40 días después, es el día de expiación, que es precisamente el día que estaba describiendo 40 días después de la muerte de Nadab y Abiú. O sea, no fue 40 días que sucedió eso, porque el tabernáculo se inició el primero de Nisan. Pero él estaba describiendo 40 días, o sea, no 40 días después. Cuando retoma el tema de la santidad es porque él está diciendo, cuando venga el Señor, nosotros tenemos que tener tratado el tema de la pureza. Ese es el punto. Porque él empezó a describir el día de expiación. Ese día que entra el sumo sacerdote una vez al año, ¿verdad? Eso fue después de la explicación de que nosotros tenemos que tener la santidad en nosotros. Entonces, ¿cómo era que teníamos que entrar? Ir, meditar, saber que nosotros estábamos haciendo lo correcto delante de Dios, viendo las escrituras, leyendo tal y como Yeshua lo hizo. Hoy se ha cumplido este día. ¿Por qué? Porque él está haciendo precisamente lo que dice, siguiendo las instrucciones de su papá, de Abba. Entonces, como él está siguiendo las instrucciones, ya pasó por el agua, es precisamente, él inició allí, en ese momento, después de haber salido del agua, es cuando él inicia. Él inicia lo que nosotros conocemos como su ministerio. Entonces, juega un papel importante esto. Yeshua se mete al agua, sale del agua para cumplir su papel de sacerdocio. ¿Y él cometió pecado? No, él no cometió pecado. Y no es esa la razón por la que se está metiendo al agua. Se está metiendo al agua porque aquí en este momento cambia su momento. Está cambiando de unción. Está cumpliendo el pacto con Jehová para iniciar lo que se conoce como su ministerio. Sus 3 años y medio, el Espíritu de Dios llega ante él, va y dice, hoy se han cumplido las Escrituras, porque recibió precisamente la unción del Espíritu Santo para cumplir lo que él estaba llamado a hacer. Y esa es una de las razones por las cuales él cumplió, ¿verdad? Había aquí algo, y dice, nosotros, igual, así como él entró en el agua, es nuestro tiempo de entrar. Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Básicamente, ese es el punto del bautismo. O sea, el bautismo quiere decir que yo entiendo
que yo tengo que dejar de hacer el mal que he hecho, arrepentirme de eso y retornar a Él, ¿verdad? Que eso es lo que Él quiere que yo haga, de considerar entrar al agua y hacerlo. La inmersión no es en ningún momento una actividad cristiana. Nunca lo ha sido, en el sentido de que no se originó en el cristianismo, sino se originó en la palabra de Dios, en el sentido de que Él está demandando de que yo sea santo como Él es santo, así como Yeshua lo hizo. Y a lo largo del Antiguo Testamento, eso es lo que se ha ido haciendo. Cada vez esa es la idea del tevilá o de la inmersión, de meterse al agua. Es un ritual de purificación en el cual yo entro. Y en el rito es como ofrecerle algo a Dios. O sea, simplemente, Señor, te estoy ofreciendo mi cambio, el cambio que yo estoy decidiendo hacer porque me estoy acoplando a tu palabra y estoy decidiendo limpiarme de mis obras y cesar de hacer el mal. Quiere decir dejar de hacer lo que yo quiero y comenzar a hacer el bien, que quiere decir hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces, esa es la necesidad que nosotros tenemos espiritualmente hablando. O sea, tanto así como yo necesito comer todos los días, mi espíritu necesita buscar hacer lo que Dios quiere que yo haga todos los días. La misma necesidad que refleja mi cuerpo, esa es la misma necesidad que tiene mi espíritu, ¿verdad? O sea, el tabernáculo de Moisés es la sombra de lo que es el templo en el reino de Dios, en el cielo. De la misma forma que mi tabernáculo, mi cuerpo, es la sombra de mi cuerpo espiritual, que va a llegar delante de Dios. O sea, es básicamente. Y la parte ritual es ejecutar lo que Dios quiere que yo haga. Esa es la parte ritual. ¿Cómo la cumplo? Medito qué tengo que hacer, medito qué tengo que cambiar, cómo lo voy a hacer, cómo se lo voy a ofrecer a Dios. Cuando ya sé cómo es todo y todo, lo tengo cuadriculado, ya sé cuál es mi plan, ya sé el tiempo que viene, cómo lo voy a dedicar al agua. Me meto al agua y se lo digo, Señor, esto es mi momento, lávame, quita el mal delante de mí. Eso es lo que quiere decir el baño ritual. Ese es el mikvah o la tevilá o el bautismo. Eso quiere decir, ¿verdad? Que yo estoy decidiendo dejar de hacer lo que yo quiero y estoy retornando a Dios para hacer lo que Él quiere que yo haga. Veamos otra escritura. Efesios 5. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Miren qué interesante. Avaricia sabemos qué es. ¿Sí? Eso es fácil. Impureza. También. Son los 4 capítulos que Dios se dedicó, paró y dijo: paremos esto de la inauguración del tabernáculo. Les voy a enseñar acerca de la pureza. Quiere decir esto, que Él está mandando pureza de nosotros. Pureza
la misma pureza que habló en Levítico. ¿Por qué? Porque a Él interesa nuestra santidad. Y aquí está hablando, lo repito, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que andan en santidad. Esos son los santos. Ni obscenidades, ni necesidades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien con acción de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto! Leámoslo otra vez. Ni el inmoral, ni el impuro, ni el avaro, que es idólatra, el idólatra, la expresión más fuerte de la idolatría esa es la más elevada y la más profunda. La expresión más fuerte de la idolatría es hacer lo que yo quiero, lo que yo decido. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre todos los hijos de desobediencia. Desobediencia a esto, a la palabra. Que nadie os engañe. Ven que, o sea, no es tan fácil meterse al agua como pensamos. No es como entrar en una cabina de avión a 33,000 pies de altura y decir, apriete un botón y cambio de ruta. Eso no es, así no lo han pintado, así ha sido. Pero no es así tan fácil, ¿verdad? Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes eras en tinieblas, pero ahora sois luz en Jehová, en el Señor. Andad como santos, como hijos de la luz, en pureza, sin avaricia, con moralidad, puro. Porque andad en luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, misericordia, justicia, hacer lo que Él quiere, y verdad. Caminar en la Torah, examinando qué es lo que a Él le agrada. No lo que me agrada a mí, sino lo que a Él le agrada. Y esa fue la lección que Adab y Abiú aprendieron mal y que nosotros tenemos que tomar en consideración, que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es serio, es importante, es fuerte. Tenemos que considerar no solamente ir al agua por X o Y razón. Ay, sí, voy al agua, ¿verdad? Perdón. Josefina, sí, te cuento que me convertí. Sí, me convertí. Ya no tengo que ir a misa. Ya me convertí en una nueva persona. Sí. No. No. No es eso. Eso es lo que hay que
hay que saber qué es santidad. Y la santidad se aprende, no viene en el programa, es totalmente aprendida. De eso nos puede dar, Nadab y Abiú nos pueden enseñar ese aspecto, de que eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿para qué me voy a meter al agua? Aquí hay una persona que se mete al agua. Yo tengo que saber por qué voy a entrar al agua. Una persona que entra al agua es una persona que llega con un montón de situaciones encrustadas en ella, cosas que se tienen que despojar, problemas, situaciones, ataques que la han maltratado, la han lastimado, la han hecho llorar, la han hecho odiar, la han hecho angustiarse, tal como cuando Israel salió de Egipto, que Faraón empezó a atacar, y Dios lo metió por un montón de situaciones aún en medio del mar Rojo, y pasaron en medio sin saber qué esperar. Angustia, dolor, suba, baja y ataques de todo tipo. Yo por un tiempo tengo que despojarme de todas estas situaciones que yo voy viviendo o que vamos viviendo, que no nos corresponde a nosotros y nos sigue atacando. Y todas estas situaciones que han venido sucediendo, lo que hacen es fraccionar nuestro corazón, dividirnos aún nosotros mismos de lo que nosotros sentimos, aún no sabemos qué es lo que está pasando en nosotros. Todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros nos va fraccionando, nos va dividiendo, nos va defragmentando. Eso es, esa defragmentación es la que nosotros tenemos que revisar qué ha pasado con nosotros en este periodo de tiempo por el cual nosotros estamos haciendo cuenta con Dios antes de que Él venga en el periodo que viene, para poder recibirlo y hacer lo que Él quiera que nosotros hagamos. Pero eso es lo que hay que tener. Entonces venimos y nos vamos al agua. Y el agua, ya pensamos qué es lo que estamos haciendo. Ya decidimos cómo vamos a caminar. Ya decidimos que vamos a perdonar. Ya decidimos que vamos a acercarnos a Dios. Y el agua viene a hacer su trabajo. Ese es el rito. El agua simplemente es, Señor, todo lo que yo aprendí para volar ese avión y para empezar y para entender, para saber qué es lo que tengo que hacer para poder subir a 33,000 pies de altura para venir a hacer esto. Decirte, Señor, sí, cambio de ruta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa es la cereza en el postre arriba. Es el agua. Es lo último. Pero ya vi todo lo que tengo, de lo que me tengo que despojar, y ya vi todo lo que me ha calado, pegado, he sufrido durante un año
Ya vengo y pongo, Señor, todo esto que sufrí, toda esta palabra que me hablaron, todas las situaciones que llevo, todas las ofensas a que yo he guardado en mi corazón, me despojo. Limpios. Que cuando yo salga de esta agua, salga distinto, salga diferente. Básicamente eso es lo que es el agua, lo que es meterme yo al agua. Eso es. Y aquí está otra vez. Meterme al agua es porque lo que viene es nuevo. Porque estoy comenzando mi ministerio como Él lo comenzó. Sí, estoy comenzando mi vida de nuevo. Estoy naciendo de nuevo. Estoy naciendo de nuevo. Y al meterme y nacer de nuevo, al meterme al agua, es una cosa, pero recibir el bautizo del Espíritu Santo, eso es otra cosa. Eso es entrar al reino de Dios. El agua me capacita, el mikvah, el bautizo, el hecho de yo negarme a mis cosas y empezar a cumplir, eso me hace ver el reino de Dios. Pero el recibir el Espíritu de Dios en mí, que eso no viene por agua, ni porque ahí está Juan el Bautista, eso viene de Dios. Eso me hace entrar al reino de Dios. Y eso sí no viene porque nadie se lo da a nadie. Eso es un regalo que Dios nos da, directo de Él. Su Espíritu Santo, y eso nos capacita a entrar en el reino de Dios. Juan 1:29 al 34 dice: al día siguiente vio Yeshua a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí, este es Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posare sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al igual, así los profetas, el Espíritu Santo también lleva a sus hijos a una convicción profunda para que regresen a las Escrituras. Como dice Jeremías, de regreso a las sendas antiguas. Pues bien, mi pueblo me ha olvidado, queman incienso a dioses vanos y se han desviado en sus caminos. Ellos han hecho sus propias religiones y han dejado mi palabra, las sendas antiguas, las escrituras, para andar por sus senderos y no por la calzada. Y también Jeremías 6:16 dice: así dice Jehová,
Paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, las escrituras antiguas. ¿Cuál es el camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no, no andaremos en él. Y en Zacarías 1:4 dice, no seas como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, volveos ahora desde vuestros malos caminos, retornar de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara Jehová. Y esta escritura que está aquí en Marcos 1. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced sus sendas derechas. Las sendas derechas son las escrituras. Eso es lo que nos va a hacer andar en nuestras sendas derechas. Es retornar a la palabra, retornar a la santidad. La santidad solo está descrita en una parte de la Biblia. Tenemos que retornar. Y ese es el tiempo de Teshuvah. Es este tiempo del mes de Lul. Es el tiempo del shofar. Es el tiempo que hemos venido estudiando. Es el tiempo de retorno. Es el tiempo de escuchar a Dios. Es el tiempo de entrar en el proceso de ir al agua. Y el proceso de ir al agua, ya sabemos que es regresar a las escrituras y ver qué es lo que no estoy haciendo de ellas. Es encontrar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Jehová. Sin santidad nadie verá a Jehová. Que tengan un tiempo de santidad especial, que el Espíritu de Dios les muestre, que puedan hacer sus sendas derechas, pueden retornar a las sendas antiguas y puedan ponerse de acuerdo con Dios y puedan saber qué requiere Él de santidad. Podamos vivir puramente su palabra en estado de pureza. Que el Señor les bendiga y les guarde y nos vemos en la siguiente oportunidad.